¿Cómo es posible que las fronteras de un solo país puedan albergar casi el 20% de todas las especies de aves que existen en el planeta Tierra? Es una locura si lo piensas. Hoy, en Hablemos de Datos, vamos a descubrir cómo estas cifras esconden historias sobre selvas impenetrables, cordilleras colosales y, pues, una competencia científica internacional asombrosamente feroz. Y recuerda que se pueden unir a nuestra comunidad en WhatsApp para mantenerse al día sobre nuestras emisiones. El link está justo ahí en la descripción. Saludos a todos y bienvenidos a Hablemos de Datos, el espacio donde exploramos números, cifras y las estadísticas que moldean el mundo que nos rodea. Así es. Y la inmersión de hoy es un terreno analítico extraordinario de recorrer. Porque el objetivo de este análisis a fondo es explorar una montaña de datos masivos. Hablamos de registros de Avibase, documentos sobre la iniciativa de países megadiversos y, bueno, artículos muy recientes. Claro, para entender qué naciones concentran la mayor riqueza de aves del mundo y desentrañar esa rivalidad que es amistosa, pero muy feroz por el puesto número 1. Exacto, porque los números que vamos a explorar hoy no son simples estadísticas en una hoja de cálculo. Representan la salud misma de los ecosistemas globales. Así que vamos a hacer un conteo regresivo del top 10 mundial, desarmando los motivos geográficos por los que estas zonas son, auténticas fábricas de vida. Bueno, para dar el contexto adecuado a quienes nos escuchan, hay que empezar definiendo el marco en el que operan estas naciones. Porque las fuentes hablan mucho de un concepto muy exclusivo, el Club de los Países Megadiversos. El Club VIP de la Naturaleza. Exactamente. Y fíjate que no es un término coloquial, o sea, no es un apodo. Es una clasificación formal que estableció el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, que es de la ONU. Identificaron a 17 naciones con una característica desproporcionada. Sí, es un dato súper impactante. Es que, imagínate, en conjunto ocupan apenas un 10% de la superficie terrestre. Solo un 10%, pero albergan más del 70% de la biodiversidad biológica de todo el mundo. Y es que esa desproporción es clave para entender todo lo que vamos a ver hoy. El reconocimiento de esta inmensa responsabilidad global llevó a un hito geopolítico muy crucial, que está en nuestras fuentes, que es la iniciativa de Cancún en el año 2002. Aclaro cuando se aliaron. Sí, varios de estos países megadiversos formaron una coalición sin precedentes y no se unieron por intereses comerciales tradicionales, sino para crear un frente común para proteger sus recursos genéticos, combatir la biopiratería, establecer políticas de conservación. Sabían que tenían el monopolio natural de la vida en la Tierra. Ok, analicemos esto por partes. Si aplicamos esa premisa al mundo de la ornitología y empezamos la cuenta regresiva del puesto 10 al 6, el mapa es súper claro. A ver, danos los números. Bueno, iniciando en África, la República Democrática del Congo está en el 10º lugar con 1.110 especies de aves. 1.110, ¡wow! Sí. Luego cruzamos hacia Asia. India reclama el 9º puesto con 1.211 especies. Muy cerquita está China en el 8º lugar, sumando 1.288 especies en sus territorios del sur. Claro, el sur es clave ahí. Totalmente. Y luego el registro da un salto enorme hacia Sudamérica. El 7º lugar es para Venezuela, con 1.387 especies, y el 6º lugar es para Bolivia, alcanzando las 1.437. Son volúmenes que desafían la imaginación. Digo, si los comparas con las cifras de zonas templadas del hemisferio norte, donde un país entero podría, celebrar tener apenas un tercio de esa cantidad. Pero a ver, al observar esta secuencia, el Congo, India, el sur de China, Venezuela, Bolivia, surge una pregunta obvia. ¿Hay un patrón aquí o es solo una lotería geográfica afortunada? Si conectamos esto con el panorama general de la biología evolutiva, el patrón es clarísimo. La primera condición ineludible es la proximidad a la línea ecuatorial. Casi todos comparten franjas tropicales o subtropicales. Humedad y sol todo el año. Exacto. La radiación solar constante y la humedad extrema proporcionan la energía base para cadenas alimenticias masivas. Pero la clave absoluta, el segundo requisito indispensable, es la complejidad geográfica. Un territorio inmenso, cálido y completamente plano no genera tanta megadiversidad por sí solo.
Se necesita como una fricción topográfica, ¿verdad? Me encanta ese término, fricción topográfica. Sí, la megadiversidad requiere la colisión de biomas. Por ejemplo, Bolivia o Venezuela. Tienen selvas tropicales densas, la Amazonía o el Orinoco. Que de por sí ya tienen mucha vida. Claro, pero a eso le sumas los Andes. Cuando una selva tropical masiva choca contra un muro montañoso gigantesco, se genera un fenómeno llamado zonación altitudinal. A medida que asciendes por la montaña, la temperatura y la presión cambian drásticamente, o sea, cada 100 metros. Es decir, en lugar de tener un ecosistema horizontal, infinito y plano, se crea una superposición vertical de hábitats. Así es. Podría visualizarse, para quienes escuchan, como islas en tierra firme. Los valles profundos actúan como océanos aislantes y las cimas de las montañas son como islas en el cielo. Si un ave queda atrapada en un valle, evoluciona separada de las del valle vecino. Aunque estén a 3 kilómetros de distancia. Exacto. Esa es la maquinaria geológica que dispara los números. Esa fragmentación crea incontables nichos ecológicos. O sea, un colibrí adoptado a flores a 3.000 metros de altura en un bosque de niebla es genéticamente distinto y jamás se va a cruzar con las especies de la llanura amazónica que está allá abajo. Lo cual nos da la transición perfecta para entrar a los pesos pesados del ranking. Vamos al top 5. Al acercarnos al top 5, yéndonos más a las zonas de compresión topográfica ecuatorial de Sudamérica y el sudeste asiático, los números explotan. El quinto lugar es para Ecuador, que es un país relativamente pequeño, pero registra 1.624 especies. Es una densidad brutal. Sí. El cuarto lugar regresa a Asia, a Indonesia, con 1.746. Y el podio se abre con el tercer lugar, que es este gigante continental, Brasil, con unas monumentales 1.816 especies. Tales ocultan algo que es francamente crítico. Lo fascinante aquí es el endemismo, ¿verdad? Exactamente. Aunque Brasil es tercero en volumen total, es el campeón mundial absoluto en endemismo. Las fuentes nos dicen que Brasil tiene 238 especies únicas, o sea, que no existen en ninguna otra parte del universo más que dentro de sus fronteras. 238, es muchísimo. Lo fascinante aquí es cómo eso redefine la conservación. Porque mucha riqueza de aves significa ecosistema saludable, pero mucho endemismo significa una vulnerabilidad altísima. Si talas un fragmento del bosque atlántico en Brasil y esa ave solo vivía ahí, desaparece del planeta para siempre. No hay reservas en el Congo o en Indonesia. Convierte ese orgullo nacional en una responsabilidad biológica enorme. Absolutamente. Pero a ver, al dimensionar estas cifras, 1.816 aves en Brasil, me surge una duda logística. ¿Cómo se cuentan? O sea, ¿quién rastrea de esto a nivel global? Bueno, los documentos señalan a plataformas tecnológicas astronómicas, especialmente a Avivice, creada por Denis Lepage. Es una base de datos colosal con más de 54 millones de registros. 54 millones. 54 millones. Rastrean unas 10.000 especies, 22.000 subespecies y cruzan mapas de distribución en cientos de idiomas. Resuelven disputas sobre si un pájaro de hace un siglo es el mismo que vieron ayer. Pero toda esa tecnología, esa inteligencia artificial, pues no puede meterse a la selva con binoculares. Los datos tienen que venir de alguien. Y la literatura habla mucho de la ciencia ciudadana, del Global Big Day. Miles de personas contando aves. Pero pregunto, desde un punto de vista crítico, si dependemos de aficionados que salen al campo un sábado en la mañana, ¿no hay un margen de error catastrófico? ¿Qué pasa si alguien confunde un pájaro y reporta algo que no es? Y esa es precisamente una de las grandes preocupaciones de la ornitología. Pero el sistema audita muy bien esos errores. Plataformas como eBird tienen filtros de validación muy estrictos. Ah, tienen filtros automáticos. ¿Sí? Los algoritmos detectan reportes inusuales al instante. Si alguien reporta un ave fuera de su distribución o en una altitud rara o en un mes equivocado, el sistema bloquea el registro automáticamente. Y ahí entra el factor humano a revisar. Claro, un equipo de revisores regionales, que son biólogos locales, exige evidencia. Fotos de alta resolución, espectrogramas de audio. O sea, no le suman una especie nueva a un país solo porque alguien dijo que la vio. Es un mecanismo fascinante de depuración.
Y justo esta naturaleza dinámica de los datos, que es una película en movimiento, nos lleva a la batalla por la corona. Aquí es donde se pone realmente interesante la historia. El clímax del listado. Sí, posiciones número 2 y número 1 del mundo. Es un campo de batalla académico continuo, una controversia muy amistosa entre dos vecinos andino-amazónicos, Colombia y Perú. Es que la narrativa de esta rivalidad resume perfecto cómo funciona la ciencia hoy en día. A ver, desglosando los eventos recientes. Perú, con el respaldo del Comité de Clasificación de Aves de América del Sur, el famosísimo SAC, reclamó el primer lugar con 1.879 especies. Un reclamo 100% legítimo, con décadas de exploración en las yungas y la Amazonía peruana. Sí, pero la cima es muy volátil. Poco después, Colombia recuperó la corona. El Comité Colombiano de Registros Ornitológicos actualizó su lista oficial a 1.968 especies, 89 especies de diferencia sobre Perú. Es un salto enorme. Y aquí viene el detalle técnico. Un país no se inventa 80 especies de la noche a la mañana. Profundizando en las fuentes, vemos que hay dos factores. El primero son las aves erráticas. Uy, sí, la dinámica de las aves erráticas es impredecible, pero interesantísima. Los reportes hablan de casos loquísimos, como el Charadius melodus, un ave playera de Norteamérica que apareció en el desierto de La Guajira en Colombia, o el Macharopterus pyrocaphalus, visto en pleno Amazonas. O sea, ¿cómo un ave termina tan fuera de su ruta y le suma un punto a un país en este ranking? Es que estas aves, que también les dicen aves vagantes, son individuos que han perdido su ruta migratoria. Puede ser por una tormenta tropical severa que empuja a un ave marina miles de kilómetros tierra adentro. ¡Wow! O a veces es una mutación genética o un fallo en el sistema de navegación magnética del ave. Literalmente vuela en la dirección contraria. Y si alguien logra tomarle una buena foto o grabar su audio dentro del país, pues la especie ingresa a la lista oficial. Increíble. Y el segundo fenómeno que dispara estas listas son las revisiones taxonómicas, que se dan en los laboratorios de ADN, no en la selva. Exacto, secuenciación genética. De repente los científicos descubren que una especie que se creía única, en realidad son dos especies genéticamente diferentes, solo que se ven igualitas por evolución convergente. Firman el documento separando la especie y ¡bam!, un número más en el escalafón. Y para entender bien por qué Colombia llegó a esa cifra récord de 1.968 especies, hay que ver su geografía extrema. Esa cifra es casi el 20% del total mundial y el 60% de toda Sudamérica. En un solo país. En un solo país. Y todo vuelve a la complejidad geográfica. Colombia es como un embudo gigante. Sí, las fuentes lo describen justo así. Un embudo geográfico. Tiene la región del Chocó en el Pacífico, que es una de las selvas más lluviosas del planeta. Tiene una gran parte de la Amazonía y los inmensos llanos orientales. Pero la anomalía más loca es que la cordillera de los Andes, al entrar a Colombia, se divide en 3 cadenas montañosas distintas. Triplicando los valles aislados y las laderas. Triplicando los nichos ecológicos, exacto. Y a eso le sumas una anomalía independiente, la Sierra Nevada de Santa Marta. Ah, la montaña litoral más alta del mundo. Imagínate, 5.775 metros de altura a escasos kilómetros del Mar Caribe. Ni siquiera pertenece a los Andes. O sea, un ave puede ir desde los manglares a nivel del mar y llegar a la nieve. En apenas 40 kilómetros de distancia. Atraviesa bosque seco, selva húmeda, bosque de niebla, páramo y glaciares. Es un laboratorio evolutivo que crea niveles de endemismo altísimos en un espacio súper reducido. Pero entonces, ¿qué significa todo esto? Si lo vemos desde la perspectiva de un colibrí o de un águila, una frontera política es un invento humano inútil. O sea, si un ave vuela de la Amazonía colombiana a la Amazonía peruana, pues el ecosistema es el mismo. Totalmente. Bajo esa luz, realmente importa debatir qué país es el número 1. No es reducir todo un nacionalismo. Esto plantea una pregunta importante, claro que sí. Porque ecológicamente las aves siguen a los ecosistemas, no piden pasaporte. Claro. Las redes de polinización ignoran los tratados limítrofes. Pero, y aquí está el pero pragmático, en la vida real de la conservación, esas fronteras políticas dictan el destino del hábitat. Competir por ese primer lugar tiene un valor socioeconómico incalculable. Especialmente por el aviturismo, supongo. Precisamente por el turismo de observación de aves,
Liderar este ranking internacional atrae a observadores muy especializados de Europa o Norteamérica que pagan muchísimo dinero para ir a zonas muy remotas. Van buscando una especie en particular y ese flujo económico llega directo a comunidades locales. Zonas que antes dependían, no sé, de la tala ilegal o de la cacería furtiva, se vuelven santuarios porque un pájaro vivo les es infinitamente más rentable que un árbol talado. El orgullo nacional por el ranking presiona a los gobiernos a meter fondos de conservación. Así que el ave ignora la frontera, sí, pero que el árbol exista depende de las políticas de ese país. Es una paradoja tremenda, o sea, usar un invento como las fronteras para proteger un patrimonio natural sin fronteras. Y bueno, tras revisar toda esta avalancha de datos, hagamos un resumen rápido para quienes nos escuchan. 3 elementos clave. A ver, adelante. Primero, Sudamérica domina de manera aplastante el podio mundial. Colombia, Perú y Brasil son el motor aviar del planeta. Sin duda. Segundo, las cifras de biodiversidad están vivas. Cambian constantemente gracias a comités científicos, a bases de datos como Avivice y al ADN. Y a la ciencia ciudadana. Claro. Y el tercer elemento clave es que, más allá del trofeo, liderar esta lista conlleva la enorme responsabilidad de proteger estos ecosistemas. Y esa responsabilidad hay que verla recordando el contexto crítico. O sea, los ecosistemas no son fotos estáticas, son un engranaje mecánico. Las aves dan servicios ecológicos fundamentales. Polinización, ¿verdad? Polinización son los grandes dispersores de semillas. Consumen frutos, vuelan kilómetros, depositan la semilla con fertilizante natural y el bosque se regenera. Y ojo, las aves insectívoras son el mejor control de plagas del mundo. Sin ellas, los insectos arrasarían con las selvas y los cultivos humanos en meses. El colapso de las aves sería el colapso del sistema global. Entender esa fragilidad le da muchísimo peso a los datos que vimos hoy, porque las aves, al moverse tanto y tener dietas tan específicas, son los indicadores biológicos más sensibles a la pérdida de hábitat y al cambio climático. Son los primeros en sentir el impacto. Lo cual nos deja con un pensamiento provocador para terminar. Sabiendo todo esto y viendo la velocidad de la deforestación, si alguien revisa este top 10 dentro de un par de décadas, ¿se verán igual los rankings? ¿Serán estos países capaces de mantener su megadiversidad? ¿O estamos simplemente documentando un paraíso que está a punto de transformarse para siempre? Es una reflexión fuerte para investigar sobre nuestras propias regiones. Y bueno, recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp y LinkedIn. Los links están ahí abajo. Para seguir la conversación. ¡Exacto! Si te gustó este análisis, suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte las próximas inmersiones. Y si quieres conversar más a fondo, únete a nuestro grupo de WhatsApp. Ha sido un viaje increíble a través de estos datos hoy. Totalmente. Y pues nada, en nuestra próxima emisión estaremos de nuevo. Hablando de datos,